Después del COVID, un aplauso por eso. Por fin, caramba, Dios mío, qué cosa tan grande. Nada, yo no vine a dar regalo, yo vine a dar cocotazo hoy. Porque, por culpa de los malos diseños de base de datos, muchas veces nosotros tenemos del lado mío, ¿verdad? Que amanecer y trasnocharnos y demás. Tírame esa foto bien, que tenía mucho que no me subía en un escenario con la parte técnica. Así que, por favor, vamos a empezar conversando un poco, ¿verdad? Sobre esta frase, donde veo bastante claro que los datos que nosotros logramos almacenar a través de los sistemas que hacemos no son de nuestra propiedad. Pertenecen al negocio y a los usuarios que posteriormente lo van a utilizar. ¿Qué significa particularmente eso? Eso significa que esa vagancia que se nos mete a nosotros a veces, de que voy a crear una columna que dice monto en pesos y al lado le voy a poner monto en dólares, y que cuando traigan algo que es en euros, ¿qué vamos a hacer? Otra columna. Y después al ingeniero de datos que nos llegue quien nos trajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro que lo que hoy día nosotros hacemos de cara al diseño de la base de datos tiene un impacto muy importante que vamos a esperar siempre que sea positivo para el negocio. Entonces, eso que está ahí, más un gift card de $50, ¿está bien? De 50. Para alguien que me diga, ¿verdad? Que me dé una explicación sobre la importancia de los datos, una sola, porque yo me quiero ir, los sábados se toma cerveza, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces, alguien que me hable sobre la importancia de los datos. Ya, levántate la mano. Tú no. No, no, ya. Mira el buen mocito ese que parece hijo mío. Se están riendo ahora, pero yo vengo a dar chuchazo. Dale. ¿Cómo tú te llamas? No, se lo ganó, ¿verdad? Un aplauso, un aplauso. Gracias. Ah, hay que hacer una foto. Yo no estoy acostumbrada a todo el titaje. Ah, sí, muy importante. El logo más lindo que ustedes verán hoy. Después de mí, obviamente. Listo. Ok, ahora sí, tiempo de cocotazos. El primer punto que nosotros debemos de captar previo a iniciar cualquier análisis es, y debe ser siempre, entender el negocio. Ustedes son muy jovencitos, la mayoría, pero la realidad es, y quiero que se lleven este aprendizaje en primer lugar, que los procesos son los que deben definir el software que nosotros vamos a diseñar, no al revés. O sea, yo no salgo a buscar un software cuando todavía yo no tengo claro cuáles son mis necesidades. ¿Por qué? Porque luego de ahí lo que viene es el problema de que no tengo una columna, no contemplé una columna que necesito para una estrategia de mercadeo, ¿verdad? De marketing, para vender más. Y luego tengo que coger la que dice comentario y poner ahí el correo electrónico, sin ningún tipo de validación, sin nada en lo absoluto. Si yo no entiendo de cara al proceso de qué me sirve a mí la dirección, que es un caso que a mí me da dolores de cabeza, yo tengo pesadilla con eso, señores. Calle A, número 7, parte atrás. Entonces, guión El Ceibo, con C, con Y, con I latina.
Entonces, y hay quienes lo han puesto con V también. Esa conceptualización, eso nosotros tener claro en qué vamos a usar esos datos al principio y de qué forma ese software impacta el proceso, debe ser siempre el primer paso. Por eso yo hago mucho énfasis en que yo conozco mucha gente que conoce muchas herramientas y son muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy buena usando Word y eso no me convierte en abogada, ¿o sí? Porque los abogados son unos verdugos utilizando Word. Del mismo modo, conozco muchos técnicos que saben crear tabla en MySQL, en SQL, en base de datos NoSQL y un largo etcétera. Pero saber crear tabla no significa que nosotros sabemos hacer un buen diseño de base de datos. Y para eso tenemos que empezar por este punto. El segundo paso es el aspecto de normalizar. Todos aquí sabemos qué significa normalizar, ¿verdad? ¿Saben qué significa ACID? ACID. Si no lo saben, vayan apuntando, que yo dije que venía para cada cocotazo. Nosotros tenemos que encargarnos de que esos diseños que estamos conceptualizando, que estamos haciendo, garanticen la integridad de los datos a futuro, ¿verdad? Y algo muy importante que no podemos pasar por alto, que es el tema del acceso a esos datos, que ahí es donde entra entonces el tema de desnormalizar. Se supone que yo tengo que tener una tabla, ¿por qué? ¿Quién me dice? Por cada entidad, ¿verdad? Una entidad cliente, una entidad carro, una entidad whatever. Y esas entidades tienen atributos, ¿cierto? En el momento que yo identifico un atributo que imposible va a crecer más de 3 o 4 valores, entonces voy a aplicar ese concepto de desnormalizar. Por ejemplo, una tabla para el estado civil es completamente innecesario, cuando eso podemos solucionarlo utilizando quizá la primera letra de cada uno de esos valores, ¿verdad? Una tabla que diga estatus, para tener un estatus activo e inactivo, la vaina más pendeja que nosotros podemos ver. Entonces, esos conceptos que son, el primero, conocido pero muy mal usado, muy mal aplicado. Yo conozco muy poca gente que realmente sabe normalizar una base de datos, siendo muy crítica. Y el segundo, muchas personas ni siquiera lo conocen, y ahí es donde vienen los problemas de diseño. Hay unos iluminados, como Luis Mato, que se está riendo por allá, que, que se conceptualizan base de datos, ¿verdad? Y utilizan algo que se llama enum. ¿Quiénes saben lo que es un enum? Ahí está, otro problema enorme del lado de la base de datos. No me lleven eso ahora con los SQL, señores, no me hagan esa vaina. El otro punto que quiero tratar, se le fue la pila a esto. Ok. Nombrar los objetos con claridad y de forma estándar. ¿De dónde que ustedes los developers sacan que nos van a cobrar por la cantidad de caracteres que usamos? Entonces empiezan a usar abreviaturas, no tienen una convención de nombres adecuada. Ok, 001, mi favorito. Los nombres de la tabla le ponen una T adelante. ¿Cómo que hace el moreno de TikTok? ¿Para qué? Exactamente. Los nombres de los objetos, recuerden que nosotros diseñamos nosotros, eso tiene un uso futuro. Entonces, lo ideal, lo correcto, lo recomendado es que los objetos se nombren utilizando la palabra como el negocio lo conoce. ¿Estamos claros hasta ahí? Sin abreviatura, no cobran por eso. Estandarizando, vamos a nombrar las tablas utilizando plurales o singulares. Esa es una discusión como la piedra y el huevo, siempre entre los informáticos. No hay una mejor forma, pero sí deben de estandarizarla. ¿Por qué? Porque si yo sé que dentro de mi negocio hay algo que se llama devoluciones y yo estoy utilizando la convención en singular, ¿cómo se va a llevar mi tabla? Sin tener que ir a ver el listado. ¿Me doy a entender? El nombre o los nombres de las columnas, a mí particularmente, y eso tiene que ver mucho con el trabajo que yo desempeño, me gusta nombrar las claves primarias. Primero, yo nombro las tablas en plural. Las llaves primarias las nombro, el nombre de la tabla, ID,
donde quiera que yo voy a utilizar cliente ID, en otra tabla se va a llamar igual. Porque cuando en un modelo semántico yo voy a diseñar un cubo y arrastro dos tablas por los nombres, aunque físicamente no estén relacionadas, me crea la relación. Y tiene también una ventaja al momento de escribir las consultas, que si ya yo sé que mi tabla se llama clientes, ¿cómo se llama en la columna? Y cuando yo lo voy a usar en un join, que voy a hacer on, es el alias como cliente ID igual al otro alias punto, y ya. Eso es muy importante. En los aspectos de documentación, aquí todo el mundo se ríe, incluyéndome, señores, también tiene muchísima relevancia. De hecho, hoy día se habla no solamente de nosotros documentar ese modelo de datos, que es el técnico, el que nosotros hacemos. Existen otros modelos de datos que son del negocio, por ejemplo, de la capa analítica, y obviamente si se cuenta con una documentación adecuada, es mucho más fácil a futuro poder identificar algo que se llama linaje de los datos, que para muchas empresas es un dolor de cabeza enorme hoy día. ¿Por qué? Porque yo tengo 800,000 reportes desde que empecé a usar ese sistema en el 2011 y nadie sabe de dónde vienen esos queries. De hecho, un problema al que yo me enfrento con muchísima frecuencia es que un mismo reporte, ¿verdad?, que solamente difiere en algunas columnas o en algunos cálculos, no cuadra por ningún lado. ¿Por qué? Porque muy subjetiva. Los queries son muy subjetivos. Por eso los datos uno trata de centralizarlos cuando lo va a analizar, de crear un data warehouse y de crear esa capa que les decía ahorita, esos modelos semánticos que me van a brindar una única versión de la verdad. Pero cuando yo empiezo a tener consultas regadas por todas partes y no entiendo dónde salió una fórmula, eso es muy chulo para el que lo hizo en su momento. Pero cuando llego yo 5, 6, 7 años después, aquí hay una empresa que no puedo decir el nombre por temas éticos, que todavía nadie sabe quién ni cómo el cálculo de las comisiones de sus vendedores se hizo. Ellos tienen el reporte, se les paga, pero nadie sabe. Y que no, eso dejen esa vaina así. Exacto. Otro aspecto importante es saber diferenciar. ¿Alguien sabe la diferencia entre privacidad y seguridad? Tú no, Chailin. Dígame. Señores, aquí no le dan agua a los speakers. El primer ejemplo que pusiste es realmente privacidad. Ok, porque yo puedo tener acceso a la nómina si mi función es de analista, por ejemplo. Lo que yo no puedo es ver a quién pertenece ese salario si yo soy empleada. Entonces, eso es privacidad y se debe considerar al momento de diseñar. Preservar, por ejemplo, el número de una tarjeta de crédito con un enmascarado, ¿verdad? Un teléfono. De hecho, yo trabajé en un lugar que es altamente supervisado por instituciones de Estados Unidos, porque es una empresa extranjera, donde los developers, cuando se desplegaba el ambiente de desarrollo o de calidad, no podían ver ciertos datos. Y eso es un aspecto que desde que tú conceptualizas la base de datos, pero ábrala, por favor, gracias. Ah, no, perfecto, exacto, gracias. No, está bien ahí. ¿Ah? No, yo nada, yo con agua tengo. Si fuera una cerveza, fuera genial. Entonces, la privacidad y la seguridad son aspectos
que aunque ustedes sean desarrolladores, deben tomar en cuenta. Por eso que les decía, porque a veces uno tiene algún procedimiento que sube esos datos toda la noche para que los developers tengan, ¿verdad?, la base de datos actualizada, pero ¿de qué forma un desarrollador pudiera estar viendo información que es altamente clasificada? No sé si me doy a entender. Y el aspecto de seguridad tiene que ver con el acceso como tal. ¿Te dejo entrar? ¿No te dejo entrar? ¿Cómo te dejo entrar? Pero la privacidad es tú resguardar, ¿verdad?, ese derecho que tiene el individuo a no poder ser identificado, el individuo o una entidad X. Los tipos de datos, aquí es que yo tengo unos líos hermosos. ¿Quién usa SQL Server aquí? Ok, ¿cuál es la diferencia entre nvarchar y varchar? $50 más en gift card. 1, 2, ahí hay uno. Tú no eres senior, ¿verdad? Porque si eres senior, no aplica la pregunta. Ok. Hasta donde tengo entendido, el nvarchar incluye caracteres. Sí, Unicode. Ok, eso es así. Tiene 50, así, tranquilo. Le puede dar el correo a Leomaris, los dos, si gustan, o cuando yo termine para. Entonces, los tipos de datos, aunque ustedes no lo crean, tienen mucho impacto hoy día. ¿Por qué? Porque los datos, lo único que hacen que es, aparte de causar problemas, crecer de manera desmedida, muy acelerada. Entonces, un tipo de datos, por ejemplo, lo que utilizan SQL Server, Daytime, a largo plazo puede que me cause problemas de rendimiento si es una columna que yo la utilizo para hacer muchas consultas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de datos, vamos a ocupar un espacio de almacenamiento por defecto. ¿Y qué sería más fácil para una grúa? Mover un Toyota Starlet o mover un camioncito de esos rojos que andan por ahí. ¿Qué es más fácil? El Toyotita, ¿verdad? Entonces, los tipos de datos deben elegirse en función de eso. La columna, esto es muy típico, una tabla de países. ¿Cuántos países hay en el mundo? Exacto, 200 y algo. Vamos a imaginar que, sí, imaginemos que sean 300, ¿verdad? Porque yo he visto para tablas como esas, que no van a crecer más de ahí, que es imposible, una columna de código, ¿verdad? Identity entero. Cuando tenemos small int y tenemos otro que es todavía más pequeño, que es tiny int, que me va a dar un acceso súper rápido al momento de yo hacer las consultas. ¿Estamos claros ahí? Otro tipo de datos muy maltratado es el varchar. Ponen varchar max. Diablos, nvarchar max. ¿Y tú para qué? Si lo que estás guardando el nombre. Cuando tú le haces un len, busca el len máximo, ¿verdad? 55 y tú. Entonces, mucho ojo con eso porque tiene un impacto. Cuando nosotros tenemos muchos valores nulos en la base de datos, significa lo que yo contaba al principio. Tenemos un muy mal diseño de entrada. Donde ustedes ven muchos valores nulos, eso fue un tigre que se sentó ahí a tirar pata voladora y creó columnas sin ningún tipo de criterio. Adelante. No, de los ORM no me hables, por favor. Yo entiendo que el ORM tú puedes o debes usarlo para conceptualizar, pero tú tienes que hacer tu tarea y chequear. Yo trabajé en un proyecto del Estado que el COR se le compró a una compañía portuguesa y ellos abusaban, porque una cosa es tú usar algo y otra abusar. Abusaban del ORM y el sistema tenía sobre los 15,000 store procedures. Y no únicamente eso, la lógica que te daban los where te comía todo lo que se llama índice. Y eso hubo que hacer un trabajo de meses. E ir identificando cuál era el que te daba, que te hacía que el sistema explotara, e ir reemplazando ese código. Hacer un despliegue y todo lo que conlleva tú hacer un cambio. ¿Entiendes?
Entonces, esa responsabilidad no debe recaer nunca sobre los valores nulos son un problema muy serio del lado nuestro. Por warehousing se supone, ¿verdad? Es una regla general, y digo se supone porque lastimosamente en muchos escenarios sí lo encuentro, no deben existir valores nulos, porque son datos para hacer análisis, y un valor nulo no me está diciendo nada, ¿ok? Y en teoría, del lado del data warehouse, yo estoy heredando la integridad del sistema transaccional. ¿Estamos claros hasta ahí? El otro aspecto son los valores por defecto, súper necesarios. Cuando les hablaba ahorita de desnormalizar, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Eso hay que controlarlo obligatoriamente. Voy a tener 4 o 5 valores para el estado civil, sí, pero debo permitir que el usuario ponga ahí lo que le venga en gana. Desde la base de datos, yo me voy a asegurar que esos valores, esos posibles valores estén controlados desde mi diseño. La parte de reutilizar, aquí vuelvo con los aspectos de ya salida de información, donde tengo 3 reportes y en los 3 cada quien escribe su query, como Dios lo ayuda, como sobrevive, preguntándole al de al lado y dónde yo encuentro tal valor, y quizá con muchísimas malas prácticas. Y eso debería ser algo que nosotros podamos reutilizar, porque el negocio cambia, ¿verdad? La vida se va moviendo, nada es estático. Por tanto, si ese reporte hay que cambiarlo y tengo que ir a arreglar 15 queries, ya ustedes saben que eso es un tema a considerar. Otro aspecto, que esto sí, levante la mano el programador que ha oído hablar de eso. Gri, nadie lo toma en cuenta. Al momento de nosotros hacer un diseño de base de datos, existe un concepto que se llama RTO, que es el tiempo objetivo, o sea, el tiempo que el negocio me está diciendo a mí que yo tengo disponible en caso de que ocurra un desastre. ¿Me doy a entender? Entonces, para yo tener en cuenta ese puntito, ocurrió una desgracia. ¿Con cuántas horas que yo cuento para volver a subir todo? Con 1 hora. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si dentro de la misma base de datos, que esto es algo que todos ustedes hacen y por lo cual yo los odio, colocan, me van a matar a mí, antes de llegar a la puerta voy a entre todos, sí. Hago mi diseño y pongo la tabla de log dentro de la misma base de datos. ¿Qué hace el log? Tengo un cliente que tiene un log que tiene el 40% del tamaño total de la data. Y eso se vive migrando por otra base de datos. ¿Por qué? Porque esa tabla, que a mí no me impide seguir trabajando, ¿verdad? Si ocurre una desgracia, yo necesito esa tabla de log para subir el sistema. No, ¿verdad? Entonces, eso debería estar en otra base de datos aparte. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que recuperar, poder hacerlo de una manera ágil. Ahí intervienen otros elementos, como es por ejemplo, particiones, creo que puse un slide para eso, donde yo voy a hacer backups a ciertos file groups o grupos de archivos, pero ya eso como que es un poco más orientado al aspecto de base de datos. El otro concepto es RPO, que es el tiempo objetivo de recuperación. ¿Ok? Este era tiempo, perdón, y este es el punto. En el punto lo que yo voy a definir es qué cantidad de datos yo puedo perder en un día. Y esto quizá no recae tanto la responsabilidad del lado de ustedes, pero es bueno que lo sepan. Porque lo típico, lo que yo veo y lo que sienta mucha gente, porque tú le haces la pregunta de pie y se sientan cuando te responden, es, ¿cuándo tú haces backup? ¿Cómo tú lo haces? No, todos los días a las 12 de la noche. Eso es como que está en la Biblia. Esa es la hora. A las 12 de la noche un backup full. Ok. Y si pasa algo a las 3 de la tarde, y ahí se sientan y se quedan como... Exacto. De 8 de la mañana a 3 de la tarde se perdió un día completo de trabajo y por ende eso tiene un efecto económico a considerar. Por tanto, dentro de las consideraciones, eso es de mucha importancia.
las particiones. Hay un concepto que viene de muchos siglos atrás que dice divide y vencerás, exactamente. Los datos deben, para mí, cualquier query que dure, y alguien de mi equipo, lástima que no hay nadie aquí, ya yo tan cansado de oírme, pero cualquier query que dure más de 2 o 3 segundos, para mí eso es una eternidad. Porque normalizamos muchas veces toda esa mala práctica con que no, él dura 20 segundos y ya. Y los timeout, sí. ¿Entiendes? Entonces, si sabemos que tenemos una tabla que crece mucho en el tiempo, con mucho nivel de transacciones, todos los manejadores de base de datos a nivel enterprise hoy día te permiten particionar esos objetos. Y no solamente las tablas, sino también los índices. Y cuando tú particionas, ¿qué tú estás logrando? No es lo mismo si tú tienes 15 pares de medias negras, ¿verdad?, en una sola gaveta, a tener 50 pares de distintos colores con muñequitos y demás en la misma gaveta. Te va a dar más trabajo encontrar algo, ¿cierto? Entonces, el concepto de partición es como ustedes agarrar todas esas medias que son distintas y colocarlas en gavetas distintas y etiquetar esa gaveta, y cuando vayan a buscar una, ¿qué va a pasar? Que lo van a encontrar súper rápido. En lugar de yo acceder a un archivo enorme, estoy accediendo a un archivo pequeño justo donde está ese dato que yo estoy tratando de encontrar. Finalmente, respondiendo ahorita por donde debo iniciar, que era sobre la importancia de los datos. Hoy día los datos son el insumo por excelencia. No hay inteligencia artificial sin datos, no hay machine learning sin datos, no hay automatización de procesos sin datos, ni internet de las cosas, absolutamente nada. Todo lo que se está moviendo hoy día está impulsado por los datos. Entonces, el consejo o la reflexión es que tengamos eso en cuenta al momento de hacer nuestros diseños para que a futuro mi equipo de trabajo y yo pasemos menos trabajo, pero que podamos darle apoyo a todas esas tecnologías que les mencioné. Muchísimas gracias. A Chailin, vétalo ya, no le dejes más preguntas. A veces sabemos que con los índices podemos hacer que los queries corran más rápido. Pero ¿por qué cada vez que yo le pido un índice a un ingeniero de datos o un DBA, le cierra los ojos y respiramos? Quizás porque tú se lo pides mucho, entonces lo tienes un poco cansado, pero la respuesta técnica es que ustedes saben cómo funciona un índice, ¿verdad? Cada vez que yo agrego un índice a una tabla y hago una actualización sobre esos datos, una inserción o elimino un registro, ese índice debe recibir la misma acción. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por eso que no es recomendable tú tener muchos índices por tabla. Y quizás cuando tú le pides y le pides y le pides, el problema está en que ya debe tener muchos en esa tabla, y lo que hace es que le crea un problema, le crea bloqueos cuando manda un insert, cuando manda un bulk insert, o cuando hace una actualización sobre esa tabla, porque ya tienes muchos índices. Eso también es síntoma de un mal diseño y de una muy mala arquitectura muchas veces. A veces instalan los manejadores de base de datos sin leer cuáles son las recomendaciones que el fabricante está diciendo. Eso en el caso de que sea premisa, porque ahora con la nube es muy fácil abusar de los recursos. Yo lo escalo hacia arriba y el query funciona por 6 meses, la consulta, ¿verdad? Y después vuelvo y escalo, y bueno, y la empresa que pague lo que tenga que pagar. Y muchas veces es un problema de diseño. Y los índices no pueden tener toda la carga, como les decía, de retornar los datos. Hay muchas malas prácticas en las consultas. Yo di una charla, de hecho, la última vez que hablé en público para una audiencia técnica, fue con Leomaris en Haití, ¿te acuerdas? Sobre cómo dejar de escribir queries como si tuviéramos en el 2010. Yo me iría más para atrás. Entonces, el motor nos da nuevos keywords, nos da facilidades, nadie particiona, y todo el mundo pone dentro de los where muchísimas funciones, where substring, no sé qué otra cosa,
el convert es el más usado. Y todo eso impacta. O sea que no siempre es el problema el índice. Ya, terminé, adiós. Bueno. Adiós, señor. Me voy. Yo he aprendido, ¿verdad? Porque como ustedes se darán cuenta, yo no soy una niña, a no juzgar trabajos que otras personas dejaron atrás, porque uno no sabe bajo cuáles condiciones eso ocurrió. ¿Que no se debe hacer? Probablemente no. Los manejadores de base de datos te dan la facilidad de tú poder cargarlos, porque si tú tienes que diseñar una base de datos y elegiste una base de datos relacional porque una NoSQL no se adapta a lo que tú quieres hacer y de repente tienes que cargar un JSON o algo, bueno, tú tienes la funcionalidad ahí. Pero abusar de eso por haraganería, que es la mayoría de las veces lo que yo he visto, y que no, yo en C# lo meto en un JSON y lo mando por una sola columna. Y después cuando el cliente te dice, yo quiero un reporte, y tú vas a hacerle, ¿cómo así? Entonces, no digo no, no digo sí, me gusta ver qué pasó, por qué llegamos ahí, pero eso es probablemente un tema de diseño.